Antes de comenzar, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y déjanos un me gusta para que esta historia llegue a más corazones que creen en la justicia divina. La mansión de Rodrigo Valente se alzaba imponente sobre las colinas de Pedralbes, en Barcelona. Una fortaleza de cristal y hormigón que parecía mirar con desdén al resto de la ciudad. Para Clara, sin embargo, aquella casa no era un símbolo de poder, sino un laberinto de silencios y sombras donde el aire siempre parecía demasiado frío, independientemente de la estación del año. Clara había llegado a la residencia Valente hacía apenas 3 semanas, contratada como la nueva niñera interna para cuidar del pequeño Tomás, el hijo de 6 meses del magnate tecnológico. Rodrigo Valente, fundador de Valente Tech Solutions, era un hombre cuya reputación en los negocios era impecable, visionario, disciplinado y despiadado cuando era necesario. Pero en su vida personal era un fantasma que flotaba por los pasillos de su propia casa, atormentado por la reciente muerte de su primera esposa, la madre biológica de Tomás. Desde el primer día, Clara notó que algo no encajaba. No era solo la tristeza palpable de Rodrigo, ni la frialdad clínica con la que se gestionaba la casa. Era el niño. Tomás era un bebé precioso, de ojos grandes y oscuros, que parecían contener una sabiduría antigua y dolorosa. Pero estaba terriblemente delgado. Sus bracitos eran como ramitas frágiles, y su piel tenía un tono pálido, casi translúcido, que dejaba ver el mapa azulado de sus venas. A pesar de que la cocina de la mansión estaba siempre abastecida con los mejores productos orgánicos y de que el pediatra más caro de la ciudad visitaba la casa semanalmente, el niño no ganaba peso. Al contrario, parecía consumirse día a día, como una vela que se apaga lentamente en una habitación sin aire. La entrevista de trabajo había sido rápida y extraña. No fue Rodrigo quien la contrató, sino Vanessa, la nueva prometida del millonario. Vanessa era una mujer de una belleza afilada, casi agresiva, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos verdes. Se había mudado a la mansión apenas 2 meses después del funeral de la primera esposa y había asumido el control de la casa con una eficiencia militar. Lo único que necesitas saber, Clara, es que Tomás es un niño complicado. Tiene problemas digestivos desde que nació. No retiene los alimentos. Los médicos dicen que es una condición genética rara. Tu trabajo es mantenerlo limpio, tranquilo y sobre todo, no molestar a Rodrigo con detalles innecesarios. Él está muy ocupado salvando su empresa y no tiene cabeza para pañales o llantos, dijo Vanessa el primer día, mientras se limaba las uñas con desinterés. Clara asintió, pero su instinto, forjado en años de criar a sus propios hermanos menores en un barrio humilde de Sevilla, le gritaba que aquello era mentira. Había cuidado a docenas de niños. Sabía diferenciar a un niño enfermo de un niño hambriento. Y el llanto de Tomás no era el gemido de un cólico. Era el grito desesperado de un cuerpo que pedía nutrición. La rutina en la casa Valente estaba estrictamente cronometrada por Vanessa. Ella insistía en preparar personalmente los biberones de Tomás. Es una fórmula especial que importamos de Suiza. Explicaba cada vez que Clara intentaba ayudar en la cocina. Tiene que mezclarse a la temperatura exacta y con las medidas precisas. Si te equivocas en 1 gramo, podrías matarlo. Así que deja que lo haga yo. Clara observaba desde la puerta, viendo cómo Vanessa mezclaba el polvo blanco con el agua, agitando el biberón con movimientos secos y precisos antes de entregárselo. Al principio, Clara obedeció. Le daba el biberón al niño, quien lo devoraba con una ansiedad que le partía el corazón, succionando hasta la última gota y luego llorando cuando se acababa, como si el líquido no hubiera llenado en absoluto su pequeño estómago. Después de cada toma, Tomás se quedaba letárgico, con la mirada perdida, en lugar de dormir plácidamente como hacen los bebés satisfechos. Una tarde de lluvia torrencial, Rodrigo llegó a casa más temprano de lo habitual. Clara estaba en el salón principal, meciendo a Tomás, intentando calmar su llanto incesante. El millonario se detuvo,
dejando su maletín de cuero sobre una mesa de mármol, y miró a su hijo con una expresión que era una mezcla de amor y terror absoluto. «¿Por qué llora tanto?», preguntó Rodrigo con la voz ronca, sin atreverse a acercarse demasiado, como si temiera romper al niño con su sola presencia. «Creo que tiene hambre, señor Valente. Se ha terminado todo el biberón hace una hora, pero sigue buscando comida. Quizás deberíamos aumentar la dosis o consultar al médico para cambiar la fórmula», respondió Clara con suavidad, aprovechando la oportunidad para expresar su preocupación. En ese momento, el sonido de unos tacones resonó en el vestíbulo. Vanessa apareció, impecable en un vestido de seda rojo, y se interpuso entre Rodrigo y la niñera. «Clara, ya hemos hablado de esto. El doctor Martínez fue muy claro. Su estómago es inmaduro. Si le damos más comida de la que puede procesar, vomitará y se deshidratará. ¿Quieres que Rodrigo tenga que correr al hospital otra vez? ¿Quieres ser la responsable de eso?», dijo Vanessa con un tono dulce que destilaba veneno. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. Parecía un hombre derrotado, incapaz de luchar contra la lógica médica que su prometida le presentaba. «Haz lo que dice Vanessa, Clara. Ella ha estado en todas las consultas. Ella sabe lo que es mejor», murmuró Rodrigo antes de retirarse a su despacho, cerrando la puerta y aislando nuevamente su corazón de la realidad de su hijo. Vanessa se giró hacia Clara y su sonrisa desapareció por completo. «No vuelvas a contradecirme delante de él. Rodrigo es un hombre frágil ahora mismo. Si le metes ideas en la cabeza, solo le causarás ansiedad. Y si le causas ansiedad, yo me encargaré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Entendido?», amenazó Vanessa, bajando la voz para que nadie más la oyera. Clara bajó la mirada, abrazando a Tomás contra su pecho protectoramente. «Entendido, señora Vanessa», respondió Clara, fingiendo sumisión. Pero esa noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales de su pequeña habitación de servicio, Clara tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo aquel niño se apagaba. Había algo oscuro en esa fórmula especial, algo siniestro en la insistencia de Vanessa de controlar cada comida. Clara decidió que empezaría su propia investigación, sin saber que estaba a punto de destapar un secreto que pondría en riesgo no solo su empleo, sino su propia vida. La curiosidad, dicen, mató al gato, pero en este caso, la curiosidad era la única esperanza de supervivencia para un inocente. Los días siguientes en la mansión Valente transcurrieron bajo una tensa calma. Clara se convirtió en una actriz consumada, interpretando el papel de la empleada obediente y sumisa cada vez que Vanessa estaba cerca. Sin embargo, sus ojos no perdían detalle. Observaba cómo Vanessa guardaba la lata de la fórmula suiza en un armario alto de la cocina, cuya llave siempre llevaba colgada al cuello como un amuleto precioso. Era un comportamiento extraño. ¿Qué madre, o madrastra en este caso, guardaría la comida de un bebé bajo llave como si fuera una joya o un veneno? La oportunidad de Clara llegó un martes por la mañana. Vanessa tenía una cita ineludible en el spa más exclusivo de Barcelona y Rodrigo estaba en una reunión de accionistas en Valente Tech. La casa estaba vacía, salvo por el personal de limpieza que trabajaba en el ala oeste. Clara acostó a Tomás, que dormía su siesta inquieta de siempre, y bajó sigilosamente a la cocina. Sabía que no tenía la llave del armario, pero había notado que una de las bisagras de la puerta de madera estaba ligeramente suelta. Con un cuchillo de mantequilla y mucha paciencia, logró hacer palanca hasta que la puerta cedió lo suficiente para meter la mano. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Si Vanessa regresaba antes de tiempo y la encontraba forzando el armario, sería el fin. Clara alcanzó la lata metálica. Era pesada, plateada, con una etiqueta elegante en alemán que rezaba Nutri Baby, Fórmula Premium. Parecía legítima, pero al agitarla, el sonido del polvo en su interior le pareció extrañamente denso. Clara abrió la tapa. El olor que emanó no era el aroma dulce y lácteo de la leche en polvo normal. Tenía un matiz químico, casi metálico, que le revolvió el estómago.
Con manos temblorosas, vertió un poco del polvo en una servilleta de papel y lo examinó. Bajo la luz de la ventana, a simple vista parecía normal, pero al frotarlo entre sus dedos, notó pequeños gránulos que no se disolvían, partículas diminutas que parecían plástico, o tal vez tiza. «¿Qué le estás dando, bruja?», susurró Clara para sí misma, sintiendo un escalofrío de horror. No podía llevarse la lata entera. Vanessa notaría su ausencia de inmediato, así que tomó una pequeña bolsa hermética que usaba para guardar sus propios snacks y vertió un puñado del polvo sospechoso. Volvió a cerrar la lata, la colocó exactamente en la misma posición, arregló la bisagra lo mejor que pudo y subió corriendo a su habitación. Escondió la muestra en el fondo de su maleta, debajo de su ropa interior. Necesitaba analizar eso. Pero, ¿cómo? No tenía dinero para un laboratorio privado y no podía ir a la policía con un poco de polvo y una corazonada. Necesitaba pruebas más contundentes. Esa tarde, cuando Vanessa regresó, traía consigo un aire de triunfo. Entró en la guardería donde Clara estaba cambiando a Tomás. «¿Se ha portado bien?», preguntó Vanessa, acariciando la cabeza del bebé con una frialdad que hizo que el niño se encogiera ligeramente. «Sí, señora. Ha dormido casi toda la mañana», respondió Clara, manteniendo la mirada baja para no delatar su odio creciente. «Bien, Rodrigo vendrá a cenar hoy. Quiere ver al niño. Asegúrate de vestirlo con ese conjunto azul marino que le compré. Quiero que se vea presentable, no como un niño enfermo», ordenó Vanessa. La cena fue un espectáculo doloroso. Rodrigo sostenía a Tomás en sus brazos, intentando hacerlo reír, pero el bebé estaba demasiado débil para responder. Vanessa, sentada al otro lado de la mesa, observaba la escena con una copa de vino en la mano. «Es una pena, Rodrigo. Haces tanto esfuerzo, pero él simplemente no mejora. Quizás deberíamos considerar internarlo en esa clínica en Suiza de la que te hablé. Allí tendrían especialistas las 24 horas», sugirió Vanessa con suavidad. Clara, que estaba sirviendo el agua, se congeló. Suiza, lejos de Rodrigo, lejos de cualquier supervisión. Si enviaban a Tomás a Suiza, Clara sabía con certeza que el niño nunca regresaría. «No quiero separarme de él, Vanessa. Es lo único que me queda de Elena», dijo Rodrigo, su voz quebrándose al mencionar a su difunta esposa. «Lo sé, mi amor, pero tienes que pensar en su bienestar, no en tu apego emocional. A veces, amar significa dejar ir», insistió Vanessa, poniendo su mano sobre la de él. Rodrigo bajó la cabeza, derrotado. La manipulación era sutil pero devastadora. Clara sintió una urgencia desesperada. Tenía que actuar rápido. Si Vanessa lograba convencer a Rodrigo de enviar al niño a Suiza, se acabó el juego. Al día siguiente, Clara decidió arriesgarse. Sabía que en el centro de Barcelona había una farmacia antigua, regentada por un farmacéutico jubilado, amigo de su abuelo. Un hombre llamado Don Manuel que sabía más de química que muchos doctores modernos. Aprovechando su día libre parcial, tomó el autobús hacia el centro con la bolsita de polvo escondida en su bolso. Don Manuel la recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió drásticamente cuando Clara le explicó sus sospechas y le mostró la muestra. El anciano se ajustó las gafas, tomó un poco de polvo y lo llevó a la trastienda, donde aún conservaba su viejo equipo de análisis. Los 20 minutos que Clara esperó en el mostrador fueron los más largos de su vida. Se imaginaba a Vanessa descubriendo su ausencia, a Rodrigo firmando los papeles del traslado a Suiza, a Tomás llorando solo en su cuna. Finalmente, don Manuel salió. Su rostro estaba pálido. «Hija, ¿de dónde has sacado esto?», preguntó el anciano con voz grave. «No puedo decírselo, don Manuel. Solo dígame qué es». «Es leche», suplicó Clara. «Esto es un 10% de leche en polvo de baja calidad», explicó don Manuel, golpeando el mostrador con el dedo índice. «El otro 90% es una mezcla de espesantes industriales, celulosa y...». «Clara, esto tiene trazas de un supresor del apetito, un químico que se usa en dietas extremas para adultos, pero en dosis mínimas. Si le das esto a un bebé, no solo no lo alimentas,
sino que le quitas el hambre. El niño se está muriendo de inanición, pero su cerebro cree que está lleno. Clara se tapó la boca para ahogar un sollozo. No era negligencia, no era ignorancia. Era un asesinato lento, calculado y cruel. Vanessa estaba matando a Tomás a la vista de todos, usando la ciencia para ocultar su crimen. ¿Puede darme eso por escrito?, preguntó Clara, secándose las lágrimas con furia. Puedo, pero sin un análisis oficial de un laboratorio certificado, esto no valdrá mucho ante un juez. Pero te servirá para convencer a alguien que quiera escuchar, dijo don Manuel. Escribiendo rápidamente en una hoja con el sello de la farmacia, Clara salió de la farmacia con el papel quemándole en el bolso. Tenía la prueba de qué estaba pasando, pero aún le faltaba el porqué. ¿Por qué Vanessa querría matar al hijo del hombre con el que se iba a casar? ¿Qué ganaba con la muerte de un bebé inocente? Mientras el autobús subía de nuevo hacia Pedralbes, Clara supo que la respuesta a esa pregunta era la pieza final que necesitaba para destruir a Vanessa antes de que ella destruyera a Tomás. Con el informe preliminar de don Manuel escondido en su bolso, Clara regresó a la mansión Valente con una nueva determinación. Ya no veía a Vanessa como una madrastra malvada de cuento, sino como una criminal calculadora. Sin embargo, Clara sabía que presentarle ese papel a Rodrigo sería inútil. Vanessa lo tenía completamente bajo su hechizo emocional, y cualquier acusación sin pruebas irrefutables sería descartada como los celos de una empleada o, peor aún, una calumnia que le costaría el trabajo y el acceso a Tomás. Necesitaba entender el motivo. El dinero siempre era el motivo, pero Rodrigo era joven y saludable. Heredar su fortuna a través de su muerte sería un plan a muy largo plazo. Tenía que haber algo más. Esa noche, mientras la casa dormía, Clara se dirigió a la biblioteca. Había notado que Vanessa pasaba muchas horas allí, supuestamente organizando la agenda social de Rodrigo, pero a menudo se la oía hablando por teléfono en susurros tensos. Clara no podía entrar al ordenador de Vanessa, que estaba protegido con contraseña, pero la basura a veces hablaba más que los archivos digitales. En la papelera de cuero, bajo el escritorio, Clara encontró varios papeles triturados. No era una trituradora de corte cruzado, sino una simple de tiras verticales. Con paciencia infinita, se llevó un puñado de tiras a su habitación y pasó las siguientes 3 horas intentando recomponerlas sobre su cama como un rompecabezas imposible. Las palabras que empezaron a formarse le helaron la sangre. Fideicomiso, cláusula de heredero único, Elena Valente. Clara fotografió el documento reconstruido con su móvil y buscó los términos en internet. Lo que descubrió fue la clave de todo. La fortuna de Rodrigo no era totalmente suya. Gran parte del capital inicial de Valente Tech Solutions provenía de la familia de su primera esposa, Elena. Antes de morir, Elena había establecido un fideicomiso blindado para su hijo, Tomás. Según las leyes de ese contrato, si Rodrigo se volvía a casar, la gestión de la fortuna pasaba a ser supervisada por un consejo externo para proteger los intereses del niño, hasta que cumpliera 25 años. Pero había una cláusula macabra, una letra pequeña que Vanessa seguramente había leído 1000 veces. En caso de fallecimiento del beneficiario principal, Tomás, antes de la mayoría de edad, la totalidad del fideicomiso revertirá al padre y a su cónyuge legal actual, sin restricciones de supervisión. Ahí estaba. Tomás no era un niño, era un obstáculo de 50 millones de euros. Si Tomás vivía, Vanessa tendría que lidiar con abogados y auditores cada vez que quisiera gastar un céntimo del dinero de la familia. Si Tomás moría, ella y Rodrigo heredarían todo el control absoluto. Y con Rodrigo deprimido y manipulable, Vanessa sería la reina indiscutible del imperio. Clara sintió náuseas. La frialdad del plan era aterradora. Vanessa no solo quería casarse con Rodrigo, necesitaba que Tomás muriera antes de la boda o poco después, para asegurarse de que el dinero fluyera sin problemas. La prisa por enviar al niño a Suiza cobraba ahora un sentido siniestro. Una muerte lejos de casa,
certificada por médicos extranjeros como complicaciones naturales. Sería mucho menos sospechosa que una muerte en la mansión. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era aún más opresiva. Tomás había tenido una noche terrible, llorando débilmente hasta el amanecer. Clara entró en la habitación del niño y lo encontró empapado en sudor frío, con los ojos hundidos. Su respiración era superficial. Se estaba apagando. El tiempo se acababa. Mientras le cambiaba el pañal con manos suaves, Vanessa entró en la habitación. Llevaba ropa de deporte y parecía llena de energía. Un contraste cruel con la vida que se desvanecía en la cuna. Prepara su maleta, Clara. Rodrigo ha aceptado. Mañana por la mañana viene un transporte médico privado para llevar a Tomás al aeródromo. Se va a Zurich, anunció Vanessa, revisando su reloj inteligente. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mañana tenía menos de 24 horas. Señora, está muy débil para viajar. El cambio de presión en el avión podría... Intentó argumentar Clara, desesperada. Los médicos del avión saben lo que hacen. Es su única oportunidad. Aquí no mejora, cortó Vanessa sin siquiera mirar al niño. Y tú te quedarás aquí. No necesitamos una niñera para un niño que estará en una clínica. Te daremos una buena liquidación. Por supuesto. Vanessa salió de la habitación, dejando a Clara sola con la sentencia de muerte de Tomás. Mañana se lo llevarían. Mañana lo matarían oficialmente. Clara miró al bebé, que la observaba con esos ojos oscuros e insondables. Le acarició la mejilla con el pulgar. No dejaré que te lleven, pequeño. Te lo prometo, susurró Clara. Pero una promesa no era un plan. Necesitaba pruebas que Rodrigo no pudiera ignorar. El análisis de la farmacia y los papeles reconstruidos eran indicios fuertes, pero Vanessa era una manipuladora experta. Podría alegar que la fórmula estaba caducada, sin que ella lo supiera, o que los papeles eran viejos, documentos legales sin importancia. Clara necesitaba atraparla en el acto. Necesitaba una confesión o una imagen que valiera más que 1000 mentiras. Recordó entonces algo que había visto en la caja de juguetes de Tomás, un regalo de un tío lejano que nunca se había usado, un oso de peluche con una cámara de vigilancia para bebés oculta en el ojo. Vanessa lo había descartado por hortera y lo había tirado al fondo del armario. Clara corrió al armario y rebuscó entre mantas viejas hasta encontrar el oso. Tenía polvo, pero la lente en el ojo de cristal negro parecía intacta. Buscó las instrucciones. Se conectaba al wifi y grababa directamente en una tarjeta SD o transmitía al móvil. Clara no podía arriesgarse a usar el wifi de la casa, que Vanessa seguramente monitoreaba. Compró una tarjeta de memoria, nueva en su escapada, a la tienda de la esquina y la insertó. Colocó el oso en una estantería alta, medio oculto entre libros infantiles, con una vista perfecta del cambiador y la zona donde Vanessa solía darle el biberón especial. Era su última carta. Si lograba grabar a Vanessa añadiendo algo al biberón o diciendo algo incriminatorio, tendría la bala de plata para matar al monstruo. Esa tarde, la tensión era insoportable. Clara encendió la grabación y salió de la habitación dejando la puerta entornada. Se escondió en el pasillo, rezando para que Vanessa entrara a hacer su rutina habitual antes de la cena. Pasaron 10 minutos, 20. Finalmente, el sonido de los tacones resonó en el parqué. Vanessa entró en la habitación de Tomás, tarareando una melodía alegre que heló la sangre de Clara. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que la presa mordiera el anzuelo. Desde su escondite en el recodo del pasillo, Clara aguantaba la respiración. Podía ver una franja del interior de la habitación a través de la rendija de la puerta. Vanessa se movía con una confianza perturbadora. No mostraba ni un ápice de culpa o vacilación. Se acercó a la cuna donde Tomás yacía despierto pero inmóvil, demasiado débil para llorar. «Hola, pequeño obstáculo», dijo Vanessa con voz suave, acariciando la frente del niño con un dedo perfectamente manicurado. «Mañana vas a hacer un viaje largo, y mami Vanessa y papi Rodrigo van a ser muy felices, y muy ricos.
Clara apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. La cámara del oso de peluche estaba grabando todo, cada palabra, cada gesto. Vanessa se dirigió entonces a la mesita auxiliar, donde había dejado preparado el biberón de la tarde. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio ámbar, no la lata grande de la cocina, sino algo más concentrado. Solo unas gotitas más para que duermas tranquilo en el avión. No queremos que llores y molestes a los pilotos, ¿verdad?, murmuró Vanessa mientras vertía el líquido transparente en la leche. Agitó el biberón y se lo acercó a los labios del bebé. Tomás, impulsado por el instinto de supervivencia, abrió la boca y comenzó a succionar. Clara sintió el impulso visceral de entrar corriendo y arrancar el biberón de las manos de esa mujer, pero se obligó a quedarse quieta. Necesitaba que la grabación terminara. Necesitaba la prueba completa. Si entraba ahora, Vanessa diría que eran vitaminas y destruiría la cámara en el forcejeo. Cuando el biberón se vació, Vanessa limpió la boca del niño con una delicadeza fingida, dejó el frasco vacío en su bolsillo y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de... Sí, Clara esperó a que los pasos de Vanessa se alejaran hacia el ala principal de la casa antes de precipitarse al interior. Corrió hacia el oso de peluche, detuvo la grabación y sacó la tarjeta de memoria con manos temblorosas. La guardó en su sujetador, pegada a su piel, el lugar más seguro que conocía. Luego miró a Tomás. El niño había cerrado los ojos, cayendo en ese sueño pesado y antinatural inducido por el químico. «Aguanta, mi amor. Ya te tengo». «Ya la tengo», susurró Clara. Besando su frente fría, bajó a la cocina, donde sabía que Rodrigo solía tomar un café solo antes de la cena. Lo encontró sentado en la isla de mármol, mirando su tablet con la mirada perdida. Parecía un hombre de 50 años, aunque apenas tenía 35. El dolor lo había envejecido. «Señor Valente». «Rodrigo», dijo Clara, usando su nombre de pila por primera vez para romper la barrera de formalidad. Rodrigo levantó la vista, sorprendido por la urgencia en la voz de la niñera. «Clara, ¿qué pasa?» «¿Es Tomás?» «Sí, es Tomás, pero no es lo que usted cree. Necesito que vea algo. Ahora mismo, no aquí, en su despacho donde nadie nos interrumpa», dijo Clara, mirando hacia la puerta por si aparecía Vanessa. La intensidad en los ojos de Clara hizo que Rodrigo se enderezara. Había visto desesperación en muchas personas, pero en Clara veía una determinación feroz. Asintió y la guió hacia su estudio privado, un santuario insonorizado. Clara cerró la puerta con llave, sacó la tarjeta de memoria y la insertó en el lector del ordenador de Rodrigo. «Lo que va a ver le va a doler más que nada en el mundo, señor. Pero si no lo ve, su hijo no sobrevivirá al vuelo de mañana», advirtió Clara antes de darle al play. El video comenzó a reproducirse en la pantalla de alta definición. La imagen era nítida, el audio cristalino. Rodrigo vio a su prometida entrar en la habitación. Escuchó el «hola, pequeño obstáculo». Vio el frasco ámbar. Vio cómo envenenaba a su hijo con una sonrisa en los labios. El silencio en el despacho era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de Rodrigo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a un horror tan profundo que parecía haberle vaciado el alma. Cuando el video terminó, Rodrigo se quedó mirando la pantalla negra, inmóvil. «Ella... Rodrigo intentó hablar, pero la voz se le rompió. «Lo está matando de hambre y lo está drogando, Rodrigo. Quiere el fideicomiso. Encontré los papeles triturados en la biblioteca. Si Tomás muere, usted y ella heredan todo sin supervisión. Todo este tiempo, ella ha estado fingiendo cuidarlo para matarlo lentamente frente a sus ojos». Rodrigo se levantó de la silla. No gritó, no lloró, pero la temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. El hombre de negocios, el tiburón tecnológico, había despertado de su letargo depresivo y estaba furioso. «¿Dónde está ella?», preguntó Rodrigo con una voz gélida y letal. «En su vestidor, preparándose para la cena», respondió Clara. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero Clara lo detuvo agarrándolo del brazo. «No, señor. Si va allí ahora y la confronta, ella lo negará todo. Dirá que era medicina».
Dirá que el video está manipulado. Necesitamos atraparla con la prueba física. El frasco. Todavía lo tiene en el bolsillo. Rodrigo miró a Clara y asintió lentamente, reconociendo la sabiduría en su estrategia. Tienes razón. Vamos a cenar. Y vamos a terminar con esto esta noche. Salieron del despacho unidos por un secreto terrible, listos para la última cena con el monstruo que vivía bajo su techo. La cena se sirvió en el comedor principal, un espacio cavernoso iluminado por candelabros de cristal que proyectaban sombras largas sobre las paredes. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática invisible. Vanessa presidía la mesa con su habitual elegancia depredadora, ajena a la tormenta que se gestaba a pocos metros de ella. Llevaba el mismo vestido que en el video, lo que significaba que el frasco seguía allí, oculto en algún bolsillo o pliegue de la tela. Rodrigo actuaba con una normalidad aterradora. Cortaba su carne con precisión quirúrgica. Respondía a los comentarios banales de Vanessa sobre el clima y los planes de viaje con monosílabos que ella interpretaba como cansancio. Clara, de pie junto al aparador, servía el vino con manos que luchaban por no temblar. Cada vez que se acercaba a Vanessa, sentía el impulso de registrarla, de arrancarle la prueba, pero sabía que debía esperar la señal de Rodrigo. La conversación giró inevitablemente hacia Tomás. Vanessa, con una copa de vino en la mano, comenzó a hablar de los preparativos para el traslado a Zúrich. Describía la clínica con un detalle casi publicitario. Las enfermeras especializadas, las vistas a los Alpes, la tranquilidad. Rodrigo la escuchaba sin parpadear, absorbiendo cada mentira, cada palabra calculada para alejarlo de su hijo moribundo. En la mente de Rodrigo, las imágenes del video se repetían en bucle. Pequeño obstáculo. Esas dos palabras habían destruido el velo de dolor que le impedía ver la realidad. Se dio cuenta de que su depresión había sido el arma perfecta de Vanessa. Ella no necesitaba matarlo a él. Solo necesitaba neutralizarlo emocionalmente para poder ejecutar su plan sin interferencias. Se sintió culpable, estúpido y lleno de una ira fría que le quemaba las entrañas. Clara observaba el intercambio de miradas. Vio el momento exacto en que la paciencia de Rodrigo se agotó. Fue cuando Vanessa, con una sonrisa ensayada, mencionó que quizás, después de dejar a Tomás en Suiza, podrían tomarse unas vacaciones en la costa amalfitana para recuperar el tiempo perdido. La sugerencia de celebrar mientras su hijo agonizaba fue el detonante. Rodrigo dejó los cubiertos sobre el plato con un sonido metálico, seco que resonó como un disparo en el silencio del comedor. Se limpió la boca con la servilleta de lino y levantó la vista hacia Vanessa. Sus ojos habitualmente cálidos eran ahora dos pozos oscuros de desprecio. ¿Te parece divertido, Vanessa?, preguntó Rodrigo con voz suave. ¿El qué, cariño?, respondió ella, confundida por el cambio de tono. Jugar a ser Dios con la vida de mi hijo. Vanessa soltó una risa nerviosa, intentando mantener la compostura. El aire en la habitación cambió drásticamente. La máscara de la novia perfecta comenzó a resquebrajarse. Rodrigo, estás cansado. El estrés te está haciendo decir cosas sin sentido. Clara, por favor, trae el postre, ordenó Vanessa, intentando desviar la atención hacia la empleada. Pero Clara no se movió. Se quedó plantada en su sitio, mirando fijamente a Vanessa, con los brazos cruzados en un gesto de desafío abierto que nunca antes había mostrado. Clara no va a traer nada, Vanessa, y tú no vas a ir a Amalfi. Ni a Suiza, dijo Rodrigo poniéndose de pie lentamente, dominando el espacio con su altura. La comprensión empezó a amanecer en el rostro de Vanessa. Miró de Rodrigo a Clara y luego de vuelta a Rodrigo. Su instinto de supervivencia se activó. Llevó la mano discretamente hacia su bolsillo, buscando el frasco para esconderlo o deshacerse de él, pero el movimiento no pasó desapercibido. «¡No te muevas!», gritó Rodrigo golpeando la mesa con el puño. «Sé lo que tienes ahí. Lo he visto». Clara lo grabó todo. La mención de la grabación fue el golpe final. Vanessa palideció, su piel perfecta adquiriendo el tono de la cera vieja. Se levantó de golpe tirando la silla hacia atrás. «¡Es mentira! Esa chica te está llenando la cabeza de basura para sacarte dinero».
Es una muerta de hambre que envidia lo que tenemos, gritó Vanessa perdiendo completamente la compostura, su voz volviéndose aguda y estridente. En ese instante de caos, Clara supo que la verdad ya no podía ser contenida. El enfrentamiento había comenzado y solo uno saldría victorioso de esa habitación. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Si tú también has sentido alguna vez que la verdad estaba a punto de salir a la luz y te identificas con la valentía de Clara, escribe yo también en los comentarios. Quiero saber cuántos de nosotros hemos tenido que enfrentar la mentira cara a cara. El comedor se había transformado en un escenario de guerra psicológica. Vanessa, acorralada entre la mesa y la pared, respiraba con dificultad, sus ojos moviéndose frenéticamente buscando una salida. Rodrigo avanzaba hacia ella paso a paso, con la determinación implacable de un padre que defiende a su cría. Clara bloqueaba la única puerta de salida hacia el vestíbulo, convirtiéndose en el muro final de esa trampa. Vanessa intentó una última táctica desesperada. Su rostro se contorsionó en una máscara de víctima, lágrimas falsas brotando con una facilidad asombrosa. Alegó que el frasco eran vitaminas, que el video estaba fuera de contexto, que todo lo hacía por amor a Tomás. Pero sus palabras chocaban contra él. Silencio pétreo de Rodrigo. Él ya no escuchaba la melodía de sus mentiras. Solo veía la realidad brutal de sus actos. En un movimiento brusco, Vanessa intentó correr hacia la puerta de servicio que conectaba con la cocina. Clara, anticipando la jugada, se lanzó hacia adelante. No era una pelea justa. Vanessa tenía la fuerza de la desesperación, pero Clara tenía la fuerza de la justicia acumulada, durante semanas de ver sufrir a un niño inocente. Ambas chocaron cerca del aparador. Vanessa intentó empujar a la niñera, sus uñas largas buscando la cara de Clara. Pero la empleada, endurecida por una vida difícil, no cedió ni un centímetro. Rodrigo llegó segundos después. Agarró a Vanessa por las muñecas con una fuerza controlada pero inmensa, inmovilizándola. ¡Suéltame! ¡Me estás haciendo daño!, chilló Vanessa pataleando inútilmente. «Vacía tus bolsillos, Vanessa». «Ahora», ordenó Rodrigo. Ignorando sus gritos, Vanessa se negó, cerrando las manos en puños apretados. Rodrigo no tuvo paciencia. Con un movimiento rápido, metió la mano en el bolsillo del vestido de seda. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño objeto frío y duro. Lo sacó lentamente bajo la luz del candelabro. Era un frasco de vidrio ámbar sin etiqueta comercial, solo con una pequeña pegatina blanca escrita a mano con una fecha de caducidad. Rodrigo lo sostuvo frente a los ojos de Vanessa como si fuera un crucifijo ante un demonio. «¿Qué es esto?», preguntó él en un susurro peligroso. Vanessa dejó de luchar. Su cuerpo se destensó, pero no en rendición, sino en una especie de aceptación cínica. La máscara de la víctima cayó, revelando por fin la verdadera naturaleza de la mujer que se escondía debajo, fría, calculadora y carente de cualquier empatía. «Es lo que necesitabas, Rodrigo», escupió Vanessa con desdén, enderezándose y arreglándose el vestido. «Necesitaba ser libre. Ese niño es un ancla. Nunca te dejará vivir. Yo solo estaba acelerando lo inevitable para que pudiéramos tener la vida que merecemos». La confesión, dicha con tanta naturalidad, golpeó a Rodrigo más fuerte que cualquier insulto. No había arrepentimiento. Para ella, Tomás era simplemente un error contable que debía ser corregido. «Eres un monstruo», murmuró Rodrigo retrocediendo un paso, asqueado por la proximidad de esa mujer. «Soy práctica. Y tú eres un débil que no puede tomar decisiones difíciles. Por eso me necesitabas», respondió ella, con una arrogancia que desafiaba toda lógica. Clara, que había recuperado el aliento, se acercó con el teléfono de la casa en la mano. «La policía está en camino, señor Valente, y la ambulancia también. Les he dicho que es una emergencia pediátrica y un intento de homicidio». La mención de la policía rompió la última barrera de compostura de Vanessa. La arrogancia se evaporó, reemplazada por el pánico puro.
Intentó negociar, ofreciendo renunciar al fideicomiso, ofreciendo desaparecer para siempre. Pero ya era tarde. El sonido de las sirenas comenzaba a oírse a lo lejos, subiendo por la colina de Pedralbes, acercándose inexorablemente para llevarse la oscuridad que había habitado esa casa durante demasiado tiempo. Rodrigo miró a Clara y asintió levemente, un gesto de gratitud infinita que no necesitaba palabras. Luego se giró hacia Vanessa y le bloqueó el paso, convirtiéndose en el carcelero de la mujer que había intentado robarle todo. La justicia había llegado a la mansión Valente y traía consigo luces azules y esposas de acero. La llegada de la policía transformó la atmósfera silenciosa de la mansión en un caos controlado de luces estroboscópicas, azules y voces autoritarias. 2 agentes uniformados entraron en el comedor, guiados por Clara, y encontraron la escena congelada. Rodrigo Valente manteniendo a raya a una Vanessa que ahora parecía pequeña y derrotada, acurrucada en una silla del rincón, con el maquillaje corrido y la mirada perdida en el vacío de su propio fracaso. Rodrigo entregó el frasco de vidrio al oficial al mando con la solemnidad de quien entrega un arma homicida. Explicó brevemente la situación, su voz carente de emoción, como si estuviera narrando los hechos de otra persona para protegerse del dolor. Los agentes esposaron a Vanessa. No hubo gritos ni resistencia esta vez. La realidad de las esposas frías sobre sus muñecas pareció romper su último vínculo con la fantasía de poder que había construido. Mientras la sacaban de la casa, escoltada hacia el coche patrulla, Vanessa no miró a Rodrigo ni una sola vez. Su mirada estaba fija en el suelo, tal vez calculando su próxima jugada legal o simplemente aceptando el abismo. Pero para Clara y Rodrigo, la prioridad no era la mujer que se iba, sino el niño que se quedaba. Los paramédicos subieron corriendo las escaleras hacia la habitación de Tomás. Rodrigo los siguió, subiendo los escalones de 2 en 2, con el corazón golpeándole en la garganta. Clara iba detrás, rezando en silencio para que no fuera demasiado tarde. Encontraron a Tomás aún dormido, un sueño inducido y pesado que se parecía demasiado a la muerte. El paramédico jefe, un hombre mayor con rostro amable, examinó al bebé con rapidez y eficiencia. Comprobó sus constantes vitales, levantó sus párpados y escuchó su corazón frágil. El pulso es muy débil y la respiración es superficial. Está en un estado crítico de desnutrición y probablemente intoxicado por sedantes, informó el paramédico, conectando a Tomás a un monitor portátil que comenzó a emitir un pitido rítmico pero alarmantemente lento. Tenemos que llevarlo al hospital San Juan de Déu ahora mismo. Necesita un lavado gástrico y estabilización inmediata. Rodrigo asintió pálido como un fantasma. Ayudó a colocar a su hijo en la pequeña camilla pediátrica, envolviéndolo en su propia manta favorita, como si quisiera protegerlo del mundo entero. «Voy con él», dijo Rodrigo, subiendo a la ambulancia sin dudarlo. Antes de que cerraran las puertas, Rodrigo miró a Clara, que estaba parada en la entrada de la mansión, bajo la lluvia fina que había empezado a caer. «Ven con nosotros, Clara, él te necesita». «Tú eres la única que supo verlo cuando yo estaba ciego», pidió Rodrigo. Clara no lo pensó 2 veces. Subió a la ambulancia y se sentó frente a Rodrigo. Mientras el vehículo descendía a toda velocidad por las curvas de Pedralbes, con la sirena abriendo paso a través del tráfico nocturno de Barcelona, Clara sostuvo la pequeña mano de Tomás. Estaba fría, pero aún había vida en ella. El viaje al hospital fue un borrón de luces de neón y miedo. Rodrigo no apartaba la vista de su hijo, susurrándole promesas de perdón y futuro que esperaba poder cumplir. Clara observaba al padre y al hijo, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Habían sacado al monstruo de la casa, sí, pero el daño que había dejado atrás era profundo y físico. El veneno de Vanessa no solo estaba en el cuerpo de Tomás, sino en la confianza de Rodrigo, en la seguridad de su hogar. Al llegar a urgencias, un equipo de médicos rodeó la camilla y se llevó a Tomás a través de las puertas batientes de la zona de reanimación. Rodrigo y Clara se quedaron solos en la sala de espera, bajo la luz fluorescente, con el olor a antiséptico llenando sus pulmones.
Fue entonces cuando Rodrigo se derrumbó. Se sentó en una de las sillas de plástico duro, cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores. El llanto de un hombre que se da cuenta de que casi pierde lo más importante de su vida por culpa de su propia ceguera. Clara se sentó a su lado, respetando su espacio, pero ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. No había palabras que pudieran arreglar el momento. Solo quedaba esperar y confiar en que la fuerza vital de ese pequeño niño fuera mayor que la maldad que havia intentado apagarla. Aqui está o bloco 8, focado na recuperação lenta de Tomás e no processo de cura emocional de Rodrigo. Bloco 8. Las horas en la sala de espera se estiraron como chicles, interminables y dolorosas. Rodrigo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, rechazando el café que Clara le ofrecía, con la mirada fija en las puertas por donde se habían llevado a su hijo. Cada vez que una enfermera salía, él se tensaba, esperando lo peor. Pero finalmente, cerca del amanecer, el médico jefe salió con una expresión cansada pero esperanzadora. Tomás estaba estable. Habían logrado limpiar su sistema de los sedantes y habían iniciado una terapia nutricional intravenosa intensiva. El daño era severo pero reversible. Su corazón, aunque débil, seguía latiendo con tenacidad. El médico explicó que el análisis toxicológico había confirmado la presencia de un potente supresor del apetito mezclado con un sedante pediátrico. Era un cóctel diseñado para matar lentamente sin dejar rastros evidentes, simulando un fallo orgánico progresivo. «Ha tenido suerte, señor Valente», dijo el doctor, poniendo una mano en el hombro de Rodrigo. Unos días más con esa dieta y sus órganos habrían colapsado irreversiblemente. Quienquiera que haya descubierto esto le ha salvado la vida. Rodrigo miró a Clara, que estaba dormitando en una silla incómoda en la esquina. «Sí, doctor. Fue ella. Ella lo salvó», murmuró Rodrigo, con una gratitud que le llenaba los ojos de lágrimas nuevas. Los días siguientes se convirtieron en semanas de recuperación lenta y constante. Dentro del hospital, Rodrigo prácticamente se mudó a la habitación de Tomás, gestionando su imperio tecnológico desde un portátil en un rincón, pero dejando todo cada vez que el niño despertaba. Clara también se quedó, contratada ahora no solo como niñera, sino como la cuidadora oficial y de confianza absoluta de la familia. Ver a Tomás recuperar. El color en sus mejillas fue como ver florecer una planta en el desierto. Empezó a ganar peso, gramo a gramo. Sus ojos perdieron esa sombra de tristeza antigua y empezaron a brillar con curiosidad infantil. La primera vez que Tomás sonrió de verdad, no una mueca de gas, sino una sonrisa dirigida a su padre. Rodrigo lloró de nuevo, pero esta vez de pura felicidad. Mientras tanto, la justicia seguía su curso fuera de las paredes del hospital. Vanessa, enfrentada a las pruebas irrefutables del video y el análisis químico del frasco, intentó alegar locura temporal, pero sus propios diarios y la meticulosidad de su plan la delataron. Fue acusada de intento de homicidio agravado con alevosía y fraude. El escándalo sacudió a la alta sociedad de Barcelona, pero Rodrigo se mantuvo firme, protegiendo la privacidad de su hijo con un muro de abogados feroces. Una tarde, mientras Tomás dormía su siesta, Rodrigo invitó a Clara a la cafetería del hospital. Se sentaron frente a frente, sin las barreras de clase que habían existido al principio. «No sé cómo agradecerte, Clara», comenzó Rodrigo, jugando con su taza de café. «Me diste a mi hijo de vuelta. Me diste una segunda oportunidad para ser el padre que él merece». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, señor». «Rodrigo», corrigió Clara tímidamente. «No, Clara. La mayoría de la gente hubiera mirado hacia otro lado. La mayoría hubiera tenido miedo de perder su trabajo o de enfrentarse a alguien como Vanessa. Tú tuviste el coraje que a mí me faltó. Estaba tan hundido en mi propio dolor por Elena que dejé entrar a un monstruo en nuestra casa. Nunca me perdonaré eso. El perdón lleva tiempo, Rodrigo. Pero Tomás está aquí, está vivo. Eso es lo único que importa ahora.
El pasado es una lección, no una sentencia, dijo Clara con sabiduría. Rodrigo la miró largamente, viendo por primera vez a la mujer detrás del uniforme. Vio su fuerza, su compasión, su belleza tranquila que no necesitaba de joyas ni sedas para brillar. Quiero pedirte algo, Clara. Cuando salgamos de aquí, no quiero que seas solo la niñera. Quiero que seas parte de nuestra familia. Quiero que me ayudes a reconstruir nuestro hogar, a llenarlo de luz otra vez. Tomás te adora y yo confío en ti más que nadie en este mundo. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. No era una declaración de amor romántico. Todavía no, pero era una promesa de algo sólido, de un futuro construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Me quedaré, Rodrigo. Mientras me necesiten, me quedaré, respondió ella con una sonrisa sincera. La tormenta había pasado. El monstruo estaba en una celda y el niño estaba a salvo. Pero la verdadera curación, la reconstrucción de las almas rotas de Rodrigo y de la propia casa, vacía que los esperaba, apenas estaba comenzando. Y esta vez no estarían solos para enfrentarla. Aqui está o Bloco 9, mostrando o retorno para casa e o florescer de uma nova vida familiar. Bloco 9. El regreso a la mansión Valente fue, paradójicamente, más difícil que la estancia en el hospital. La casa, aunque impecablemente limpia gracias a un equipo de limpieza que Rodrigo había contratado para borrar cualquier rastro físico de Vanessa, seguía cargada de recuerdos oscuros. El silencio de los pasillos parecía resonar con los ecos de las mentiras dichas allí. Sin embargo, esta vez Rodrigo no se escondió en su despacho. Decidido a exorcizar los fantasmas, Rodrigo ordenó cambios drásticos. La habitación de Tomás fue redecorada por completo. Los colores fríos y elegantes que Vanessa había elegido fueron reemplazados por tonos cálidos, amarillos y verdes, llenos de luz. Los muebles antiguos y austeros del salón dieron paso a sofás cómodos donde un padre y su hijo podían jugar sin miedo a arrugar la tapicería. Clara asumió su nuevo rol con naturalidad. Ya no era una sombra silenciosa que se deslizaba por las esquinas. Ahora su risa se mezclaba con los balbuceos felices de Tomás, llenando la casa de una música que había estado ausente durante años. Rodrigo empezó a llegar temprano del trabajo, no por obligación, sino por el deseo genuino de bañar a su hijo, de leerle cuentos, de ser parte de esos pequeños milagros cotidianos que casi había perdido para siempre. Con el paso de los meses, la relación entre Rodrigo y Clara comenzó a cambiar sutilmente. Ya no eran solo empleador y empleada, ni siquiera solo amigos unidos por un trauma compartido. Había una complicidad en sus miradas, un entendimiento silencioso cuando compartían un café en la cocina después de acostar al niño. Rodrigo admiraba la inteligencia práctica de Clara, su capacidad para ver la belleza en las cosas simples, algo que él, con todo su dinero y sofisticación, había olvidado cómo hacer. Clara, por su parte, veía cómo el hombre de hielo se derretía, revelando a un hombre cariñoso, vulnerable y profundamente dedicado. Un domingo de primavera, 6 meses después del incidente, celebraron el primer cumpleaños de Tomás. No fue una fiesta de gala para la alta sociedad. Fue una barbacoa en el jardín, solo con algunos amigos cercanos de Rodrigo y la familia de Clara, que había viajado desde Sevilla. Ver a Rodrigo charlando animadamente con el padre de Clara, un hombre de manos callosas y corazón noble, mientras Tomás gateaba por el césped persiguiendo al perro, fue la confirmación definitiva de que la vida había triunfado sobre la muerte. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de Barcelona de tonos violetas y naranjas, Rodrigo encontró a Clara sentada en un banco del jardín, mirando al niño jugar. «Nunca pensé que volvería a ser feliz en esta casa», confesó Rodrigo, sentándose a su lado pero manteniendo una distancia respetuosa. La felicidad es como las malas hierbas, Rodrigo. Siempre encuentra una grieta por donde salir, incluso después del invierno más duro, respondió Clara, sonriendo. Rodrigo la miró, y en sus ojos había una pregunta que llevaba tiempo queriendo formular. «Y Clara, tú salvaste a mi hijo, pero también me salvaste a mí, me enseñaste a ver lo que tenía
delante de mis narices. Me enseñaste que el amor no es posesión ni control, sino cuidado y verdad. Clara sintió que se ruborizaba. Rodrigo, Déjame terminar, por favor. Sé que es pronto. Sé que venimos de mundos diferentes y que tengo un pasado complicado. Pero cuando te veo con Tomás y cuando te veo a ti, siento que por primera vez en años estoy respirando aire puro. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti han cambiado. Ya no te veo como la mujer que salvó a mi hijo. Te veo como la mujer con la que quiero compartir mi vida. Si tú me dejas, no hubo besos de película ni música de violines. Hubo algo mejor, una honestidad brutal y tierna. Clara miró a ese hombre que había bajado de su pedestal de cristal para encontrarse con ella en la tierra firme de la realidad. Rodrigo, mi mundo es sencillo. No tengo títulos ni herencias, pero tengo un corazón que nunca ha mentido. Y ese corazón te quiere a ti, no a tu dinero ni a tu casa. Te quiere a ti y a ese niño precioso que tenemos ahí. Rodrigo sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos y borraba años de tristeza. Le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de ella. Entonces, empecemos despacio, sin prisas. Construyamos algo real, ladrillo a ladrillo, como tú reconstruiste a Tomás. Ese atardecer marcó el fin del duelo y el inicio de una nueva etapa. No fue el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo donde el amor no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser sincero y valiente, capaz de sobrevivir a la oscuridad y florecer bajo el sol. 2 años después de aquella terrible noche en que la verdad salió a la luz, la mansión Valente ya no era conocida como la Fortaleza de Cristal. Los altos muros seguían allí, pero las puertas estaban abiertas más a menudo. El jardín, antes un diseño geométrico estéril, era ahora un caos alegre de triciclos, balones y un pequeño huerto que Clara había insistido en plantar. Tomás había crecido hasta convertirse en un niño robusto y lleno de energía, con una risa contagiosa que era el sonido favorito de Rodrigo. No quedaba rastro físico de los meses de hambre, salvo quizás una empatía inusual para un niño de su edad. Tomás siempre era el primero en compartir su merienda con otros niños en el parque, como si su alma recordara lo que era la necesidad. Vanessa cumplía su condena en una prisión de mujeres a las afueras de la ciudad. Rodrigo nunca la visitó. Para él, ella había dejado de existir en el momento en que la policía se la llevó. Había cerrado ese capítulo no con odio, sino con una indiferencia absoluta. La única venganza verdadera contra alguien que solo buscaba atención y poder. En cambio, su atención estaba totalmente enfocada en el presente. Rodrigo y Clara se habían casado en una ceremonia íntima en la playa, lejos de la pompa de la alta sociedad. No hubo contratos prenupciales complicados ni cláusulas de fideicomiso ocultas. Rodrigo había reestructurado su testamento y sus empresas para asegurar que, pasara lo que pasara, la prioridad siempre fuera el bienestar humano, no el financiero. Clara, ahora Clara Valente, no había dejado de ser ella misma. Seguía bajando a la cocina para preparar ella misma la cena muchas noches y seguía manteniendo el contacto con su familia en el sur. Había utilizado su nueva posición para fundar una organización benéfica dedicada a la nutrición infantil y al apoyo de familias en riesgo de exclusión, asegurándose de que ningún otro niño tuviera que pasar hambre, fuera en una chabola o en una mansión. Una tarde de invierno, Rodrigo encontró a Clara en el salón, mirando el viejo oso de peluche con la cámara en el ojo, que ahora descansaba en una estantería como un recordatorio silencioso. ¿A veces piensas en lo cerca que estuvimos de perderlo todo?, preguntó Rodrigo abrazándola por la cintura. A veces, pero luego miro a Tomás corriendo y se me pasa. El miedo es útil, Rodrigo. Nos recuerda lo que es valioso, pero no podemos dejar que nos gobierne, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Tienes razón, lo valioso está aquí, y gracias a ti está a salvo. Rodrigo besó su frente con ternura. Habían aprendido que la familia no se define por la sangre ni por el apellido.
sino por quien se queda a tu lado cuando el barco se hunde, por quien te dice la verdad aunque duela, y por quien está dispuesto a luchar contra monstruos para proteger la inocencia. La historia de la niñera que salvó al hijo del millonario se convirtió en una leyenda urbana en Barcelona, una especie de cuento moderno sobre la lealtad y el coraje. Pero para Rodrigo, Clara y Tomás no era un cuento, era su vida. Una vida que habían tenido que ganar a pulso, venciendo al silencio con la verdad. Y así, mientras la nieve empezaba a caer suavemente sobre el jardín, cubriendo el mundo de blanco, la familia Valente se sentó junta frente a la chimenea. No había secretos en esa habitación, solo el calor del fuego y la certeza tranquila de que, mientras estuvieran juntos y vigilantes, ningún invierno sería demasiado frío ni ninguna noche demasiado oscura. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad y que la verdad siempre debe triunfar, compártela con alguien especial que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida, emociones y justicia. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Clara? ¿Te habrías atrevido a investigar a tus jefes arriesgando tu empleo? Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe gracias por esta historia en los comentarios. Así sabré que estuviste conmigo hasta el último segundo defendiendo la verdad.